Ya está en el aire La Voz del Zunca, para toda la familia de la construcción. La pelea está perdida. Si se deja de pelear, va adelante, va adelante, va adelante como un tren. La Voz del Zunca. Va adelante, va adelante, va adelante como un tren. Va adelante. Buenos días, compañeros y compañeras, familia de la construcción, nuevamente en el aire La Voz del Zunca, en un programa muy cargado, un programa con mucha información, con mucho análisis. Para comenzar, compañeros, compartir con la audiencia lo que fue el imponente acto en el marco del paro general parcial convocado por nuestra central, el PIT-CNT, el pasado 23 de agosto, que tuvo entre la plataforma y como puntos centrales de convocatoria, estar en contra del decreto de esencialidad en la salud y, por supuesto, la máxima y más amplia solidaridad con el conflicto que desarrolla nuestro gremio, el Sindicato de la Construcción, en torno a la defensa de una ley histórica que es la ley 14411 y a la forma de cálculo de nuestra licencia y nuestro salario vacacional. Compañeros, entonces en este caso los invitamos a todos a escuchar lo que fue en ese paro general y en ese acto gigantesco allí en las puertas del Ministerio de Trabajo, la intervención central de nuestro compañero secretario general del Zunca, Óscar Andrade. De verdad que no se ve hasta donde llega de acá arriba la enorme columna de trabajadores y trabajadoras que de todas partes nos acompañan en este acto organizado con poco tiempo. Las instancias de lucha del movimiento sindical son instancias también para reflexionar colectivamente. Seguramente mañana muchos medios de prensa ubiquen esta movilización como un acto de presión, como un acto arrebatado, como una acción del movimiento sindical que no entiende y no sabe comprender las reglas de la economía. Sin embargo, está bueno que reivindiquemos acá frente al Ministerio de Trabajo que hace un año el movimiento sindical, apoyado en un trabajo del Instituto Cuesta Duarte, presentó una propuesta al gobierno, a los sectores políticos respecto a lo que se llamaba en ese entonces el dilema presupuestal. Esto es, en un escenario de menor crecimiento de la economía, si no tomamos medidas que intenten redistribuir la riqueza que socialmente se genera y que genera el trabajo, no íbamos a poder atender demandas sociales muy justas. ¿O alguien duda que es justo incrementar el presupuesto educativo de la educación pública, que tiene como elemento principal atender los sectores más necesitados y pensar desde ahí políticas de desarrollo? ¿O alguien piensa que este gobierno encuentra en algún lado un mejor socio que el movimiento sindical para profundizar las políticas de salud y dar los recursos que la salud pública necesita para atender a nuestro pueblo? No hay duda que no hay mejor socio que la clase obrera organizada. ¿O alguien piensa que este movimiento sindical está de espalda a las políticas sociales? Por el contrario, si hay que profundizar el sistema de cuidado, las políticas que atiendan a la mujer jefa de hogar, a la mitad de los gurises que nacen en el quintil más pobre, no hay duda que la clase obrera organizada, por su historia, ha levantado más alto que nadie esa bandera. ¿O alguien piensa
que para defender participación del Estado en la inversión pública, para que haya trabajo, para que haya vivienda, escuela, hospitales, infraestructura, hay un mejor socio que la clase obrera organizada. Problema es que en un escenario de menor crecimiento económico no había alternativa diferente que conseguir recursos de la riqueza acumulada en el país, y toda la agenda de investigación demuestra que si bien se ha avanzado, cuestión que defendemos, la de redistribución del ingreso, la riqueza empresarial, financiera, inmobiliaria, sigue estando concentrada en el 10% más rico y sobre todo en el 1% más rico. Y abrimos una serie de medidas: cambiar las alícuotas del impuesto al patrimonio, modificar el impuesto a la renta empresarial. ¿O es que a nadie le llama la atención que aún en un escenario de desaceleración de la economía, tanto el impuesto a la renta empresarial como el IRPF franja 1, que es el que recauda sobre la renta empresarial, no ha parado de crecer de manera exorbitante? Hace un año colocamos esta serie de iniciativas, apostando al diálogo, a la negociación, a la posibilidad de acuerdos, a tomar medidas que permitan profundizar políticas públicas que en última instancia, como dice esa vieja canción, o la política favorece al pobrerío o favorece al de riñón cubierto. Y no hay duda que el movimiento sindical uruguayo tiene jugada su suerte con la suerte de los pobres, con la suerte de los trabajadores. Llegamos a una rendición de cuentas donde prácticamente ninguna de las medidas de carácter redistributivo planteadas por el movimiento sindical hace más de un año, en el 1 de mayo, en las distintas movilizaciones, fue tenido en cuenta. Y para peor, en un escenario donde el tiempo de negociación fue un tiempo tan breve que fue pensado para no permitir acuerdos sociales. Entonces lo que se está reivindicando en esta instancia de lucha es que no hay posibilidad de cambios sociales profundos si las mayorías sociales organizadas y luchando menos. Hay posibilidad de cambio en contra de las grandes mayorías sociales unidas, organizadas y movilizadas. Por lo tanto, lo que estamos reclamando, porque va a haber el año que viene nuevamente presupuesto, ahora hasta el fin del periodo, porque va a haber el año que viene más de 1 millón de trabajadores negociando consejo de salario, es que se convoque un gran ámbito de negociación para pensar un país donde no haya salario y jubilaciones de 10, 12 y 15 mil pesos, donde no haya una circunstancia de infantilización de la pobreza, donde podamos atender la demanda en materia de salud, educación y vivienda. Algunas señales que se dan son al revés. Fíjense que el gobierno ha tenido una enorme dificultad para mover los impuestos a la riqueza. Ha tenido una enorme dificultad para mover los impuestos a la renta empresarial. Ha tenido una enorme dificultad para mover los impuestos a la herencia, de las grandes herencias, o una enorme dificultad para pensar cómo se graban los depósitos en el exterior, o una enorme dificultad para pensar que hay que cambiar un sistema de seguridad social que permite que las AFAP se lleven de ganancia 100 millones de dólares por año de las jubilaciones de los trabajadores. Sin embargo, en contra de la opinión de todo el Consejo de Salario, en contra de la opinión de todo el Parlamento, con mucha velocidad
saca una resolución en el BPS para recortar la licencia que se le paga al trabajador de la construcción. ¿Pero en qué país estamos? Uno pudiera pensar, bueno, no le quedó otra al gobierno, porque tal vez lo que el BPS recauda no le alcanza para pagar la licencia y el salario vacacional. En los últimos 22 años, el BPS ha recaudado 276 millones de dólares más que lo que ha pagado de licencia, aguinaldo y vacacional en la construcción. Y sería bueno que nos explique por qué esa plata que recaudó para pagar licencia y vacacional hoy no está. La pasó al presupuesto del banco. ¿Con qué norma jurídica se apoyó para pasar cargas salariales al presupuesto global del banco? Y hoy, para corregir ese desaguisado, ubica una medida profundamente injusta, que es castigar al trabajador de la construcción, sobre todo al que trabajó menos en el año. No tengan dudas que se metió en un conflicto duro con el gremio de la construcción, que va a saber revertir esta medida absurda del Banco de Previsión Social. Y sabemos que contamos con la solidaridad del conjunto del movimiento sindical. En los últimos meses, desde aquel día nefasto del decreto de esencialidad en la educación, nos venimos encontrando con que cada vez más frecuentemente, cuando los trabajadores se movilizan, se elige el camino autoritario. Nosotros somos los primeros en defender el tema de la salud, pero ¿saben lo que duele? Que cuando los anestesistas hicieron medida, no tuvieron la misma firmeza para aplicar el decreto de esencialidad con los anestesistas. Ahora, cuando es con los trabajadores, sí, al barrer. ¿Y qué pretenden? ¿Qué pretenden? ¿Que los trabajadores nos callemos? Esta clase obrera no nació para estar amordazada, no nació para ser mansa cuando ve una injusticia, nació para organizarse con rebeldía, con inteligencia, con perspectiva estratégica. Avanzar en derechos implica encontrar en el presupuesto nacional señales que, para enfrentar la ofensiva neoliberal que está devolviendo la esclavitud al trabajo en Brasil con un gobierno golpista como el de Temer y corrupto, que un día recorta derechos laborales, que un día recorta derechos de seguridad social, que al otro día los diputados de la bancada de los grandes estancieros le salvan el pellejo del juicio político a pesar de las pruebas flagrantes de corrupción, y al otro día les perdona 8 millones de reales de deuda de los grandes estancieros y les baja el aporte patronal. Vaya nuestra solidaridad con los trabajadores del Brasil, con el pueblo de Brasil, que sepan sacarse esa infamia del lomo. Pero claro, acá en nuestro país, como no podía ser de otra manera, a algunos personajes se le entró a hacer agua a la boca. Apenas miraron las 12 horas, contratos sin derecho a despido ni a nada, liquidación de los derechos sindicales, poder pagar con especies el salario como a los trabajadores rurales, más años de jubilación por menos jubilación. Algunos representantes personeros que en este momento, de cara a lo que es esta noche tan particular de la nostalgia, sienten nostalgia de la disponibilidad arbitraria de la poda salarial, de que el trabajador, cuando se organiza, sea tratado como un crimen,
Cuando el único crimen es cuando un compañero llega a la casa desocupado y no tiene para qué darle de comer a los gurises. Y ahí van a encontrar toda la solidaridad de la clase obrera uruguaya. Pero bueno, para algunos representantes de las cámaras empresariales es muy moderna la esclavitud, es muy moderna. Están encandilados, claro, les molesta. No toleran, compañeros. Siguen ganando plata hoy, pero no toleran haber visto a los trabajadores del comercio movilizados en los shopping. Les duele, les molesta, les molesta, les molesta ver a los trabajadores de los citrus reclamando que se les pague en fecha la cosecha. No toleran que a nuestras compañeras domésticas ya no las arreglan con una sidra berreta y un pan dulce a fin de año porque tienen que pagar aguinaldo. Les duele, no soportan. Es un tema de piel, de clase. Esta es una marcha en contra de la esencialidad como deriva autoritaria, pero en defensa de lo que es realmente esencial. Hace meses venimos intentando que ALUR reintegre una trabajadora que la echó estando embarazada. Y lo que nos dice la empresa, una empresa además que si bien no es del Estado, más o menos del Estado, es que es legal echarla, que no tiene por qué dar explicaciones para el despido, que alcanza con que le pague los 6 meses más que tiene que pagar por estar embarazada. Yo pregunto, ¿no le da vergüenza decir esto? ¿No le da vergüenza venir al ministerio y defender que tienen derecho a echar una trabajadora embarazada? Vaya con la compañera toda nuestra solidaridad, pero vaya entre nosotros. Acá en el Ministerio de Trabajo, desde abril del año pasado, se votó por unanimidad del Parlamento una minuta de comunicación al Ministerio para que reglamente de una vez el convenio 158 de la OIT, que está vigente desde el año 82, para prohibir los despidos sin causa justificada. ¿Qué está esperando el Ministerio de Trabajo 1 año y pico después para reglamentar algo que es de abrumador sentido común? Esencial el convenio 158 para que termine la salvajada de los empresarios, sobre todo en los lugares donde hay débil respuesta sindical. Esencial, compañero, el fondo de insolvencia patronal para cuando empresas piratas se van y dejan colgado un piolín a los trabajadores, tengan los trabajadores posibilidad de hacerse de sus créditos laborales. Esencial reglamentar el convenio de nocturnidad. Esencial, compañero y compañera. Y hoy empezamos una juntada de firma, donde pensamos que miles, decenas de miles y cientos de miles de orientales, de uruguayos y uruguayas nos acompañen. Esencial es que nos demos cuenta que nos tiene que avergonzar que en un país donde hay un 8%, 9% de pobreza, las personas con discapacidad tengan más de un 50% de pobreza y fundamentalmente pobreza porque se les cierran las puertas en el trabajo. Entonces, tenemos medios de transporte a los que algunos no pueden subir, calles por las que algunas personas no pueden circular, sistema educativo a la que muchos no pueden participar, formas de organización del trabajo en la que quedan afuera y nos quieren convencer que son ellos los discapacitados y no nosotros los que discapacitamos socialmente, poniendo una traba atrás de otra. Esa ley fue votada hace 1 año y las cámaras empresariales que están para la foto el día de la Teletón metieron la pata en el pecho. Porque tampoco toleran que una muchacha en silla de ruedas pueda estar atrás de la caja del supermercado trabajando. Porque tampoco toleran que un gurí que tenga parálisis cerebral encuentre la changa al laburo o una persona sorda.
El año pasado, sin ley, solo en la construcción entraron 74 personas con discapacidad. Y vamos a pelear para que entren más, porque la lucha no son solamente 2 mangos. Y pensamos de acá a noviembre juntar cientos de miles de firmas que demuestren que una patria digna es aquella, como hace más de 200 años decía Artigas, donde los más infelices sean los más privilegiados, y demos demostración práctica de solidaridad. Es fácil acusar al movimiento sindical de corporativo. Yo los invitaría acá a una escuadra. Ahora, el 1 de septiembre, se inauguran las obras de la Asociación de Autistas del Uruguay. A los que nos acusan, no los vimos ningún fin de semana ir a trabajar gratis para dar una mano concreta a los que menos tienen. No los vimos a los que nos acusan en Dolores, o en San Carlos, o en Rocha cuando los temporales. Es fácil el estigma al movimiento sindical, pero es el mismo que tiene a las compañeras de la aguja dando cursos de formación en las cárceles, o a los compañeros de SUTEL prestando sus instalaciones para las escuelas de los contextos más complicados, o a los compañeros molineros repartiendo alimentos en los merenderos. Es fácil criticar al movimiento sindical, es fácil estigmatizar al movimiento sindical. Lo difícil es construir esperanza. Este no es solo un acto de protesta, es un acto de protesta y es un acto de propuesta, de perspectiva histórica. Porque hay que entender, en momentos de estos tan emotivos, vamos a celebrar el aniversario de Gerardo Cuesta. Nosotros mañana vamos a homenajear a Omar Paita, héroes de nuestro pueblo, héroes de la lucha por la resistencia, héroes que levantaron las banderas en los momentos más duros, y como esos tantos y tantos compañeros. Entonces tenemos una enorme responsabilidad. La primera responsabilidad es no dejarnos convencer que no se puede, porque siempre luchar vale la pena. La segunda es la del compromiso militante cotidiano, porque la vida es un chiquito así, y no hay cosa más importante en la vida que es un chiquito así, que entender que no es tan difícil sentir y pensar que se puede ser feliz solo si los demás son felices, que se puede vivir si todos los demás tienen derecho a la vida, y que en esta patria de Artigas y de Varela vamos a pelear para que haya más dignidad, más unidad, más solidaridad y más lucha. Arriba esa bandera, compañeros y compañeras. Que viva la clase obrera uruguaya, que viva el movimiento sindical. ¡Salud! El acceso al trabajo es un derecho fundamental de todas las personas. En el Uruguay, el 80% de las personas con discapacidad que buscan empleo no lo consiguen. El Parlamento tiene la palabra. Campaña nacional, yo apoyo, yo firmo, por una ley de empleo para personas con discapacidad en el ámbito privado. La voz del Zunca. La voz del Zunca. Bien, compañeros, luego de escuchar estos audios referidos a lo que fue la participación, bueno, de una multitud de trabajadores realmente aquí frente al Ministerio de Trabajo en el Día del Paro General, y luego de escuchar a nuestro compañero secretario general Oscar Andrade, nos vamos a meter en la entrevista con los compañeros de la Comisión de Discapacidad del PIT-CNT, en un momento muy especial donde en el acto se anunciaba el inicio de una campaña de recolección de firmas a nivel nacional
para seguir empujando, para seguir tratando de concretar la expectativa de la aprobación de una ley de empleo para personas con discapacidad en el ámbito privado, ley que ya tiene una media sanción en la Cámara de Diputados hace prácticamente un año, que festejamos allí en la explanada junto con un conjunto de organizaciones vinculadas a la discapacidad, la Central Obrera, nuestro Zunca, y en ese marco invitamos a participar de la audición a dos de los compañeros referentes en materia de discapacidad de nuestra central, compañero Martín Nieves, quien representa allí al Zunca, y la compañera Magela Brun, que está en la comisión representando al gremio de los municipales, con la enorme particularidad que nos toca entrevistar a Magela, que es una compañera sorda, y que bueno, que también de alguna forma demuestra que en la práctica la posibilidad de incluir en todos los ámbitos de la vida social, sindical, política, cultural, de las personas con alguna discapacidad, lo hemos franqueado, y bueno, así como nuestros compañeros por decenas han entrado en centros de trabajo a trabajar en las obras de la construcción en todo el país, también consideramos importante que la audición del Zunca estuviera junto a nosotros. Buen día, Martín, y buen día, Magela. Sí, buenos días, gracias por el espacio. Buenos días. Martín, primero, una primera consideración que es de carácter político general. ¿Por qué la comisión hace una propuesta? La propia dirección de la central la toma, nuestro sindicato que fuertemente está involucrado en la campaña por esta ley, también, por supuesto. ¿Por qué la decisión en este momento de hacer este lanzamiento de la recolección de firmas? Sí, en alguna medida lo que se evaluó en la Comisión de Discapacidad del PIT-CNT es que estamos teniendo dos problemas a un año de haberse aprobado en el Palacio Legislativo, en Cámara de Diputados, esta media sanción. La primera tiene que ver con el silencio. Nosotros teníamos los acuerdos y los compromisos de que era una ley que rápidamente se iba a tratar luego de aprobada en Cámara de Diputados, y como tú bien mencionabas, ya prácticamente vamos a hacer un año. Y bueno, y no hay respuestas de por qué esta ley no está saliendo del Palacio Legislativo. Entonces el silencio es algo que nos está anulando y en alguna medida nos deja sin respuesta. La segunda tiene que ver con la memoria, que el silencio y la memoria, como sabemos, van de la mano, y hay compañeros que ya están pensando, ya empezaron a pensar que esto había salido. Entonces tenemos una alta preocupación de que la cosa se está enfriando. Los compañeros piensan y nos reclaman de que la ley ya salió y que se está haciendo, cuando en realidad todavía el Poder Legislativo no la aprobó, ¿no? En ese sentido fue que se define esta campaña que aterriza la intención y la voluntad de todos los uruguayos y uruguayos que quisieron promover esta ley. Un concepto que nos importa mucho, sobre todo para una audición, una audiencia, que es la familia de la construcción, que está familiarizada con el tema, que han sido muchos los compañeros que se han incorporado al trabajo de la industria con alguna discapacidad, pero fundamentalmente preguntarte en ese marco. Danos algunos números de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de discapacidad. Sí, nosotros para la campaña recolección de firmas dijimos que nos poníamos como meta una firma por cada compañero con discapacidad que hay en Uruguay. Al decir de eso, estamos planteando que vamos a tratar de recolectar 500.000 firmas, ¿no? O sea, en Uruguay existen aproximadamente 500.000 compañeros con algún tipo de discapacidad. De esos compañeros con discapacidad, como nos ha pasado en la industria de la construcción, que tenemos varios ejemplos, hay compañeros que hace 15, 20 años que no pueden acceder a un puesto de empleo. O sea, hace esa cantidad de tiempo que el compañero está esperando para llegar al derecho de tener una independencia económica que lo habilite a desarrollarse en varios aspectos de la vida. El tercer elemento a tener en cuenta, que también lo venimos viendo en la industria de la construcción, es que por cada compañero que insertamos, como estamos ahora haciendo el esfuerzo con Magela, en que siendo sorda participe en una audición de una radio,
tiramos al piso un montón de prejuicios, ideas que se tiene con relación a la capacidad de los compañeros. O sea, estamos demostrando hace prácticamente 2 años que venimos trabajando en el tema, insertando compañeros dentro de la industria de la construcción, que se puede. Claro, el tema es que la lógica que cambia acá, o la lógica que estamos poniendo arriba de la mesa, es que las reglas del juego del mercado se tienen que adaptar a los trabajadores y no los trabajadores a las reglas del juego del mercado, ¿no? Por ahí me parece que irían los conceptos principales. Porque además, en concreto, cuando hablamos del flagelo, digamos, de la discapacidad, tiene que ver con, y está asociado con la pobreza, está asociado con la desocupación, que es muchísimo más alta porcentualmente con respecto a lo que es en el resto de la población económicamente activa y en condiciones de buscar empleo, ¿no? Sí, yo me acuerdo que en el año 2009, a partir de los datos que había recabado el censo anterior y con el MIDE, se construyó un material que hablaba de los trabajadores de la construcción que tenían hijos con discapacidad. ¿Y qué se desprendía ahí? Se desprendía que en la medida que en el sector de la construcción la familia tenía un integrante de la familia con discapacidad, eso inhabilitaba a que otro adulto pudiera trabajar o salir a trabajar, se tuviera que encargar de la familia y de este gurí, y eso lo llevaba en alguna medida a quedar limitado en el ingreso económico, por lo tanto lo empujaba hacia los sectores de mayor vulnerabilidad y pobreza. Por otro lado, la generación de la discapacidad está fuertemente vinculada con la pobreza, entonces pobreza y discapacidad van de la mano, y más que nosotros nadie va a hacer de eso en la medida que nos movemos y vivimos en la periferia, ¿no? Entonces, como bien se dice, nosotros que construimos palacios y vivimos en ranchos, en esos ranchos tenemos un alto componente de gurises con discapacidad y adultos con discapacidad que por no poder ingresar al mercado laboral, quedan confinados a esos sectores, ¿no? O a esos espacios. Contanos, Martín, algunas cosas conocemos, pero estaría bueno que toda la audiencia de la familia de la construcción en general, que escucha el programa por la radio, que después lo repica en internet, etcétera, conozca cuáles son los criterios generales del trabajo en la campaña de recolección de firmas, en el entendido de que es una campaña nacional, inclusiva y abarcativa en sí misma, de muchas firmas y de mucha gente que va a juntar firmas. Bueno, un poco empezamos a dar las claves con las metas, ¿no? Nosotros nos proponemos que por cada departamento se cumpla como mínimo con la cantidad de firmas representativa de los compañeros con discapacidad que hay cada departamento, ¿no? La otra vez estuvimos por Tacuarembó y los compañeros se sorprendían cuando nosotros decíamos que teníamos que llegar aproximadamente a las 18.000 firmas, porque Tacuarembó es uno de los departamentos con un alto número de compañeros con discapacidad. Ese es el primer elemento a tener en cuenta para la recolección. El segundo elemento, que es crucial en esto de los tiempos, nosotros nos estamos manejando como meta llegar a finales de octubre con el retorno de las planillas de recolección de firmas. Eso es imperioso, porque nos viene pasando y nos está sorprendiendo la velocidad con la cual las firmas están circulando por todo el país actualmente, pero es imperioso que en octubre las firmas estén retornando para, a partir de octubre poder tomar la siguiente etapa, que es la presentación a nivel del Palacio Legislativo. Lo tercero, como forma de organizarnos, esta es una recolección de firmas que es con el otro, o sea, tanto los sindicatos como las organizaciones sociales que en alguna medida están trabajando en la campaña, les estamos pidiendo que sí o sí se asocien con los diferentes colectivos de personas con discapacidad que también sabemos que están dando pelea por esta recolección de firmas. Pero en el entendido de que la lucha es por el otro, pero es con el otro también, estamos pidiendo que todos los compañeros se arrimen o se empiecen a acercar y sigan tejiendo, como venimos tejiendo hace 3 años, ese entramado de base que tiene que ver vincularnos los trabajadores y la sociedad en general, apoyando esta causa de los compañeros con discapacidad. Yo te diría que esas son las 3 claves principales. Tenemos la página oficial de la Ley de Empleo a través de Facebook, y de ahí se pueden bajar los materiales, se puede bajar la planilla, y tenemos un par de correos al cual le pedimos que nos envíen información para ir siguiendo e ir publicando los puntos de recolección de firmas. Un correo es uruguayapoya@gmail, donde ahí se evacúan todas las consultas, y hay un correo en particular que es
punto, la palabra punto, yo firmo @gmail, donde le estamos pidiendo que nos envíen la información de dónde van a poner un punto de recolección de firmas. Nosotros sobre ese correo vamos a intentar apoyar brindando material, remera, bandera, no sé, lo que esté al alcance, pero bueno, es una forma como de ir organizando la circulación de la información y la recolección de firmas. De más está avisarle a la familia de la construcción que en nuestro local sindical central, allí en la calle G 1538, del mismo modo que también en el local contiguo, en nuestra otra casa central, estamos recibiendo la firma de los ciudadanos que quieran apoyar y por supuesto trabajar en la recolección de firmas de manera permanente todos los días. Nuestro local está con planillas para que la gente firme y se lleve planillas. Pero bueno, conversar un ratito con Majela, sobre todo en un elemento que nos parece importante. Cuando hablamos de la discapacidad, hablamos también de las condiciones que tienen que tener los compañeros para poder desarrollar normalmente, como cualquier otra persona, su tarea. Por ejemplo, pensamos en que los compañeros sordos necesitan intérpretes, pensamos en que los compañeros que tienen discapacidad física necesitan accesibilidad en el movimiento, necesitan movilidad. Entonces debemos preparar a la sociedad para que una vez que esta ley esté aprobada, no solamente en el plano cultural, sino ideológico, sino también concretamente en el plano material, es necesario revertir esta situación que tenemos, esta tendencia que tenemos, no inclusiva. Entonces, Majela, danos algunas opiniones con respecto a este tema. Buen día. Como sabemos, en Uruguay hay más de 500.000 personas que tienen discapacidad. Se encuentran un poco marginadas en cierta forma, ¿no?, de lo que es la inclusión social en la vida cotidiana, ¿no?, general, y también evidentemente en lo que tiene que ver con el ámbito laboral. Está el tema de en los públicos que no se cumple con el 4% de la cuota, ¿no?, que tienen que cumplir para para que las personas con discapacidad puedan ingresar a trabajar. Y también está en el ámbito privado, donde muy pocas veces son contratados las personas que tienen discapacidad. Y eso hace muchas veces que estas personas no puedan acceder a un trabajo. Entonces, evidentemente el trabajo es una herramienta de inclusión social, ¿no?, donde la persona con discapacidad puede, ¿no?, hacer su aporte a la sociedad y ser retribuido por ello. Entonces, el no poder hacer un trabajo, evidentemente, es donde está la barrera para poder insertarse socialmente. Claro. Tema de intérpretes, como preguntas vos, tema de rampa, bueno, sí podemos ver, ¿no?, no solamente video, también en el interior, ¿no?, el tema de que justamente hace falta accesibilidad, no solamente para en los edificios, sino también en el ámbito, en las calles, en urbanos, digamos, ¿no?, la accesibilidad urbana, digamos, en espacios urbanos. Hace falta la movilidad también de las personas, con discapacidad. El tema también de los intérpretes, por ejemplo, como tú nombrabas, para las personas sordas, el tema de la comunicación, el tema de la información que no les llega. Si hablamos de personas con sordas, por ejemplo, podemos decir que si queremos democratizar, digamos, ¿no?, la información para que ellos con autonomía puedan optar y elegir, ¿no? Por ejemplo, son votantes como cualquier otro, pero como que se llama a la hora de poder informarse sobre cuál elección quieren hacer, no pueden, porque no tienen acceso a la información. No tienen acceso a ningún tipo de política, ni políticas de educación, ni políticas de salud, ni de políticas. No tienen acceso a la información. Entonces es muy difícil que puedan, ¿no?, tener como que se llama una opinión propia, hacerse una opinión propia con la falta de información que tienen. Tú trabajas en la intendencia, por ejemplo. Yo trabajo en la intendencia. Tú trabajas en la intendencia, pero no es el caso de la mayoría de los compañeros. No, tenemos una desocupación importante. O sea, de algún modo sos como media privilegiada. Pero, por ejemplo,
Pero, por ejemplo, en la tendencia en sí. en general en la sociedad hay desocupación de las personas con discapacidad. Es muy grande, evidentemente, porque tan solo de esas 500.000 personas estamos hablando de que un 20% tiene un trabajo estable. Entonces, digo, el número, evidentemente, un 80% de esas 500.000 personas es un número muy amplio, ¿verdad? Un número muy grande. Nos pasa, por ejemplo, que tenemos una sociedad no preparada para la inclusión. Por ejemplo, tú nos dabas algunos datos de la relación que existe entre la cantidad de personas sordas y la cantidad de intérpretes, de gente que pueda de algún modo interactuar con ustedes con el resto de la sociedad, de las personas que tenemos la posibilidad de tener audición. Entonces, eso también es una discriminación. Bueno, el tema de los sordos, sí es verdad, hay unos 30.000 sordos en Uruguay y tan solo hay unos más o menos 150 intérpretes para la educación, digamos, para abarcar, solucionar el tema de la comunicación, de la salud, el tema de educación, el tema de trabajo. El tema, por ejemplo, institucionales, instituciones públicas, por ejemplo, no se cuenta con intérprete permanente. Entonces, ¿eso qué hace? Conlleva a que los compañeros que tienen discapacidad auditiva, las personas sordas, no puedan acceder a su carrera funcional muchas veces, porque no se enteran de cuando hay concursos. No, como que se llaman, tienen la posibilidad de contar con intérprete siempre, porque a veces los intérpretes están ocupados, o sea, no pueden acceder a los cursos ni a sus capacitaciones para poder después ascender a su carrera funcional. Hay compañeros que llevan 20 años en el mismo escalafón y no han podido, como se llama, desarrollar su carrera funcional. Una pregunta que tiene que ver con una cosa que vos planteabas recién y que tiene que ver con lo que significan los medios de comunicación. Es decir, la limitante de los medios de comunicación para, por ejemplo, las personas como vos y como tantos los medios miles. De comunicación, los medios de comunicación sí pueden hacer una diferencia en esto. Es necesario poner intérpretes en todos los canales, ¿verdad? Solamente Canal 5 cuenta solamente el informativo con intérprete y en algunos programas, ¿no? Donde como que se llama de interés cultural. Pero es necesario de verdad que todos los canales implementen eso, que todos los canales sean accesibles para las personas sordas, porque ellas también tienen derecho a la información y derecho a capacitarse también cuando hay un programa, por ejemplo, cultural, ¿no? Entonces me parece como que es importante el tema de que esta accesibilidad también se solucione. Para cerrar un poco la entrevista y bueno, de algún modo colocar la idea de que en esta campaña nacional de recolección de firmas efectivamente están todas las organizaciones de la discapacidad vinculada, en especial los compañeros que son sordos, los compañeros que no tienen visión o que tienen baja visión, las organizaciones de gente que está en silla de ruedas, que tiene distintos tipos de dificultades. ¿Para qué? Para que en definitiva este movimiento que se denominó, que se tituló Yo apoyo una ley de empleo para personas con discapacidad, y que por suerte, y repito, esto es un elemento muy importante y que nosotros reivindicamos día a día, que es la enorme cantidad de compañeros que, incluso con el aporte fundamental de nuestra propia Comisión de Discapacidad del Zunca, están trabajando en la industria y están siendo de algún modo atendidos por la Comisión de Discapacidad, la Fundación Zunca Solidario, atendiendo necesidades especiales como la del compañero que en este momento está trabajando en el shopping de Punta Carretas y otros, para que este movimiento de algún modo cristalice en efectivamente la aprobación de una ley sobre fines de este año de empleo para personas con discapacidad en el ámbito privado. Pero me parece no menor hacer una consulta también en el terreno de lo que significa el plano de lo ideológico, el plano de la discriminación, el plano de cultural. Es decir, debemos, además de aprobar una ley para que en el terreno laboral los compañeros se puedan incorporar, también en el plano cultural dar una batalla para la inclusión
que muchas veces, no solamente es material, sino también es cultural. Entonces, con eso cierra Magela. La ley de trabajo para personas que... Pues, en alguna medida estamos tratando de que esta ley incluya no solamente el concepto de trabajo, sino lo que tiene que ver con organización. Por ejemplo, en CINDE, ¿sí?, los compañeros sordos van a hacer una movilización el 7 de septiembre y para eso también nos estamos organizando. O sea que no solamente vamos por la ley, sino que también vamos por el resto de las acciones con los compañeros. La movilización de sordos es el 7 de septiembre y se convocan en la Plaza Independencia a las 3 de la tarde. Es justamente en reclamo a la accesibilidad de las personas sordas, no solamente a la calidad educativa de las personas sordas, que de verdad se ve muy comprometida. Muchas veces ¿cómo se llama? Niños hacen la escuela, salen sin saber siempre leer y escribir y manejar el idioma español, de forma tal que después puedan progresar también en los estudios. Entonces terminan el liceo, muchas veces no pueden continuar facultad, porque ahí tienen que sí o sí valerse por la herramienta de la lectura. La marcha es para también reclamar por el tema de la información, ¿no? Como decíamos recién, la necesidad de que la información le llegue también a los sordos. El tema de la salud, por ejemplo, que también hay una dificultad para poder comprenderse. Digo, las personas sordas que tienen trabajo aportan para tener servicio de salud, y después tienen una dificultad de comunicación con los médicos. Entonces muchas veces no saben cómo tienen que hacer un tratamiento, cómo es que tienen, como se llama, no comprenden lo que el médico les aconseja, y eso también, digo, es un tema más a solucionar, ¿no?, de la comunidad sorda. Quieren evidentemente inclusión, ser parte de la sociedad, y quieren que de verdad lograr una inclusión un poco mejor que la que hasta ahora, ¿entendés? Ha habido avances, sí, no se dice que no haya habido avances. Digo, antes no se contaba en la educación con intérpretes, hoy por hoy contamos con intérpretes en la educación, pero todavía falta mucho para hacer. Y por eso es que se invita a las personas a que vayan y apoyen la marcha del 7 de septiembre. Bien, compañeros, realmente una entrevista que en esta oportunidad nos toca hacer con los compañeros de la Comisión de Discapacidad, tomando en cuenta que también es parte, como decíamos, de lo cultural, de lo ideológico, avanzar en terrenos que no son conocidos social y popularmente, y que a veces significan ni más ni menos que la imposibilidad de interactuar entre los trabajadores y entre los compañeros, que alguno de ellos ofrezca alguna dificultad en la comunicación, ya sea visual, auditiva o de movilidad o de otro tipo. Así que agradecerle fuertemente a Martín, a Magela, muchas gracias por estar. Quedamos convidados a trabajar fuertemente en la campaña, como lo venimos haciendo desde el sindicato, y esperemos encontrarnos sobre fines de este año nuevamente vistiendo el Palacio Legislativo de azul, junto a las organizaciones de la discapacidad, al movimiento sindical, movimiento estudiantil, las cooperativas, los barrios, la gente que en definitiva siente como propia esta ley de empleo para personas con discapacidad. Bueno, gracias, saben dónde encontrarnos, allá en el Zunca, estamos a las órdenes, y bueno, animarse nomás a trabajar por una pelea más por todos. Gracias, Magela. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado hoy. Muchas gracias por el espacio que nos brindaron. No, por favor, arriba y nos seguimos encontrando. Vamos entonces a la pausa de la emisora. El acceso al trabajo es un derecho fundamental de todas las personas. En el Uruguay, el 80% de las personas con discapacidad que buscan empleo no lo consiguen. El Parlamento tiene la palabra.
campaña nacional Yo apoyo, yo firmo por una ley de empleo para personas con discapacidad en el ámbito privado. Pies en la tierra, porque todo cambió. Pa' adelante, La voz del Zunca. adelante como un tren. Pa' adelante, La voz del Zunca. adelante como un tren. Bien, compañeros, nuevamente entonces compartiendo la audición, en este caso, luego de haber hecho una entrevista muy linda con los compañeros de la Comisión de Discapacidad de nuestro PIT-CNT, recordarles que el 24 de agosto pasado, y allí en las instalaciones en Las Piedras, en las instalaciones de La Criolla, producto de las inclemencias climáticas, porque inicialmente estaba previsto allí en la calle precisamente que lleva el nombre de nuestro homenajeado, como lo hicimos el año pasado, desarrollamos una actividad preciosa, una actividad de centenares de delegados de la zona metropolitana de Montevideo, San José y Canelones, autoridades públicas de carácter nacional, de carácter departamental y local, la familia, una cantidad numerosa, importante de familiares. Nuestro sindicato nuevamente le rindió homenaje, le rindió tributo a lo que fue la memoria y la lucha de nuestro compañero Omar Paita, a un año de la inauguración de la calle que allí en esa localidad de Las Piedras lleva su nombre, homenajeándolo. Recordemos, Omar, nuestro sindicato publicó un libro titulado Héroe de la Patria. Fue capturado precisamente enseguida, pasados los años 80, allí en las inmediaciones del local sindical central del sindicato. Y nunca más volvió a aparecer, y es uno de los compañeros por los cuales seguimos reclamando verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Le realizamos entonces, decíamos, un homenaje en el marco de un plenario metropolitano, allí en La Criolla, con la intervención de su nieto, Aymar Medina, que leyó una poesía redactada colectivamente entre la familia de Omar, y la intervención de nuestro compañero Óscar Andrade, que cerró el plenario en el marco, además, de la presentación pública de una canción preciosa, estremecedora, vinculada a lo que fue la figura y la memoria y la práctica de nuestro primer presidente del Zunca, Agustín Pedrosa, quien da nombre además a las brigadas solidarias que desparraman solidaridad a lo largo y ancho del país, y que nada menos y nada más estuvo a cargo de Mario Carrero, un músico popular, un músico nacional de larguísima trayectoria, amigo de los trabajadores de la construcción, integrante de uno de los dúos más importantes de la música popular, y que nos regaló de algún modo esta contribución del arte y de la cultura y de la música nacional a la clase obrera y en especial a nuestro Zunca, y también la presentamos en esa actividad en La Criolla de Las Piedras. Por lo tanto, los invitamos entonces a escuchar lo que fueron las palabras del nieto de Omar, muy emocionado, Aymar, y por supuesto de Óscar. El negro Agustín Pedrosa laburó en la construcción, albañil por convicción, por necesidad y oficio, anduvo alzando edificios a cuchara y corazón. Buenas, muchas gracias a todos por venir. Tengo un texto acá que escribí hace poco, cercano a la fecha del cumpleaños de Omar. Es un texto bastante personal que podría leer un asado de familia o una cosa así, y como la oportunidad no se da porque es un tema bastante complicado, voy a aprovechar para leerlo acá.
Hoy extrañé a alguien que no conocí. Reí y lloré sin saber bien por qué, porque creo que era como alguna vez lo imaginé. Escuchando con él a Cita Rosa y Gardel, y Silvio puede ser. Puede ser que a ella les pase también. A veces no pensé o me olvidé que para ellas él es más que él. Y cada tanto de doler no saber, porque creo que era como alguna vez lo imaginé, hablando de las cosas que me gusta hablar con ellas también. A veces no pensé o me olvidé que para ellas él es más que él, pero hoy me acordé y me puse triste por no poderlo conocer, porque creo que era como alguna vez lo imaginé, porque para mí, él es más que él. Ahora sí, le entregamos la palabra al compañero Óscar Andrade, secretario general. Gracias, Mario. Compañeros y compañeras, primero agradecerles el tirón. Ustedes saben que esta actividad en principio estaba organizada para el día de ayer y hubo que cambiar de apuro en función de la movilización y tuvimos que organizar todo medio junto, el paro y la movilización para ayudar a que el reclamo de nuestro movimiento obrero se sintiera con fuerza y acá están delegados de decenas de centros de trabajo que hicieron un esfuerzo enorme para que los trabajadores de la construcción tuviéramos muy bien representados ayer abajo, que es donde en general estamos siempre muy bien representados, y además con el clima que teníamos hoy se nos complicó mucha cosa. Entre otras que Mario, que desde hace unos años, desde que estaba al frente de la Fundación Juntos y nos encontrábamos los fines de semana en los barrios más excluidos, más empobrecidos, más marginados de Montevideo, dando una mano con la brigada, nos tenía prometido esto de hacer una canción que homenajeara a nuestro primer presidente. O sea, ser militante sindical siempre es una cosa difícil. En todos lados es una cosa difícil, acá también. Ser militante sindical de la construcción y negro como Agustín, sacaba todos los boletos para ser objetivo privilegiado de los sectores dominantes. Este es un sindicato que tuvo al frente durante la mayor parte de su historia dos negros, Negro María Costa y el negro Agustín. Y en eso de romper molde, todos estamos muy alegres de que hoy nos represente a un gremio de la construcción, nos represente una mujer en la mesa representativa, como es el caso de Laura. Estamos alegres, no. Nos parece que también por ahí rompemos molde. Pero bueno, entre esas cosas de la dificultad de la organización, se nos complicó para que Mario Carrero cantara en vivo la canción, porque hoy no podía, ayer hubiera podido, hoy no podía y por lo menos queríamos que los compañeros de la construcción la escucharan. No va a faltar oportunidad para que armemos tablado en ese encuentro tan necesario entre la cultura, entre los militantes de la cultura y los militantes del campo social. Una segunda pista es que estamos tratando de hacer un esfuerzo contra el olvido, contra la amnesia colectiva. Yo tenía, cuando terminó la dictadura, 10 años. Y durante mucho tiempo escuchamos que esa era una página que no tenía que ser recordada, que había que olvidarla. Que había que olvidar todo. Y olvidar todo nos invitaba algunos principales dirigentes de este país, mencionaban el tema de los ojos en la nuca. No hay que tener los ojos en la nuca. Nos invitaban a la amnesia. Y en la amnesia, olvidarnos de los impunes, de las bestias, y olvidarnos de los héroes. Y quizá
en algún tiempo en las trincheras del campo popular tuvimos mucha dificultad para recuperar esa historia, toda esa historia. Toda merece ser recuperada. Toda. La historia de los viejos inmigrantes que junto con los oficios y las herramientas gastadas en las valijas traían las primeras ideas de organización cuando pensar en armar un sindicato era tratado por el jefe de policía y no como un derecho laboral. Y cualquier reivindicación social, cualquiera, el derecho a las 8 horas, el derecho a tener agua potable, el derecho a luchar contra los maltratos físicos. Nosotros todavía tenemos guardada una vieja plataforma reivindicativa de cuando Piria estaba construyendo la Rambla, y el punto 1 de la plataforma es no maltrato físico. Después viene el derecho al agua y después... ¿Por qué es importante la memoria? Y porque la memoria está llena de futuro. Nos enseña que esos viejos albañiles, muchos que alguno no sabía ni leer, sí sabían ir a la calle a manifestarse cuando en Iquique, en Chile, fusilaron a los mineros a principios del siglo pasado. Y sí fueron en marcha a la Embajada Argentina cuando un 1 de mayo el coronel Falcon mandó disparar a la marcha del 1 de mayo, acá nomás. En momentos donde la comunicación era mucho más difícil, mucho más complicada, donde no existían las nuevas tecnologías, donde no es que te llega la imagen en vivo de lo que está pasando en la otra punta. Hoy no llega la imagen en vivo. Sabemos que cientos de seres humanos mueren en el mar Mediterráneo escapando a la guerra y porque no lo dejan entrar en Europa. O podemos tener la noticia de la Universidad Autónoma de Honduras, que ubica en 21.000 los estudiantes asesinados en Honduras en los últimos 7 años. Se puede hoy llegar a la información más fácil que hace 100 años atrás. Lo que muchas veces nos cuesta es hacer entender que esas desgracias son un poco nuestras desgracias. Lo que muchas veces nos cuesta es que lo que le está pasando a los trabajadores de Brasil hoy, nos está pasando a nosotros un poco hoy. Y que si se instala en un tercio de América Latina, como es el tamaño de Brasil, una circunstancia tan nefasta como poder pagar con techo y comida a los trabajadores rurales, nos están matando un poco a nosotros, porque somos ellos también. Aunque nos enseñen que las fronteras principales son las que delimitan un país con otro país, las fronteras principales para los trabajadores son las que delimitan el que vive de su laburo con el que vive del laburo ajeno. Y la historia nos enseña a educarnos en esa solidaridad de los laburantes, en esa que nos hace sentir solidaridad con los trabajadores que luchan en cualquier parte del mundo. La mejor historia nuestra es la de los militantes que se fueron a batir contra el fascismo en la década del 30 con la República Española. La mejor historia nuestra es la historia de la solidaridad más absoluta, más plena, de los educadores que entendían de tal forma la educación que en el tiempo de su licencia se iban a los llamados pueblos de rata del interior, excluidos por el cambio tecnológico en el medio rural con las misiones sociopedagógicas. Por ahí anduvo Julio Castro en la década del 40, luchador contra la dictadura de Terra, luchador contra la segunda dictadura y que hace poco encontramos los restos. Esa historia merece ser olvidada. El viejo Turiaje que se fue hace poco nos ubicaba que ya en la década del 40 había muerto asesinado por sicario al servicio de una empresa constructora, Damaso Caballero, un obrero de la construcción. Merece ser olvidada. Los mártires de la industria frigorífica merecen ser olvidadas. María del Carmel Díaz, obrera de Ferrosmal, merece ser olvidada. La gesta social que fue colocando en la cancha grande la lucha de los trabajadores con la de los estudiantes para colocar una consigna que marcó al campo popular.
de obreros y estudiantes unidos y adelante, donde simultáneamente se batallaba por la reforma universitaria a la vez que se batallaba por las asignaciones familiares o el seguro de desempleo. ¿Merece ser olvidada? Si es olvidada, no puede ser que campeen los trabajadores, que entren a pensar que el seguro de paro es una cosa que da el BPS porque un día se le ocurrió por antojo y en una de las plataformas de lucha más importantes del campo popular en la década del 50. Si fueran olvidadas, tendríamos hoy el grado de organización, de convicción, de lucha, de propuesta que tenemos en la defensa del aporte unificado en la construcción como una conquista construida por esta clase y por lo tanto que esta clase no está dispuesta a soltarle la mano y abandonarla. O sea, el recorrido de la memoria tiene que ver con homenaje a lo que debe ser homenajeado, pero también es una forma de lucha. Eduardo Galeano, que cuando estábamos con un sindicato mucho más chico y muy hecho fleco, nos hizo un cuento, recuerdo, cumpliendo los 40 años, acerca de un albañil en la época de la Italia fascista y cómo el albañil en la casa encontraba vida. En uno de sus libros escribe que recordar es volver a pasar por el corazón. Y los trabajadores de la construcción, está bueno que volvamos a pasar por el corazón. Porque hay páginas de esa historia que se nos perdieron. Nos enteramos con viejos veteranos del teatro que el Teatro El Galpón fue construido con mano de obra solidaria de trabajadores de la construcción en reparaciones durante meses en la década del 50. Se nos había perdido ese retazo de la historia. O que el primer gremio que fue a rodear, a liberarse herido el 12 de agosto, el 13 en el Hospital de Clínica, en el Hospital del Pueblo, y haciendo vigilia frente a la universidad, fueron los trabajadores de la construcción. Y de páginas memorables de la resistencia, que van por la huelga general, porque cualquiera puede hacer retórica acerca de la democracia, pero la clase obrera que ocupó y volvió a ocupar y luchó y pagó con cárcel fue esta. Del primer plebiscito de derrota a la dictadura, que fue en la campaña de reafiliación sindical, donde no se podían explicar los que instalaron las dictaduras en América Latina, todas al servicio del capital financiero transnacional, todas para multiplicar por 2 el endeudamiento, todas para la rebaja salarial, pero todas además para destrozar las herramientas de unidad del pueblo, como en una circunstancia de persecución, de represión, la mayoría de los trabajadores uruguayos y trabajadoras uruguayas volvían a afiliarse a la vieja CNT. Las trabajadoras siempre militando el doble. Si uno recorre las fotos de la huelga general, en las únicas fotos donde encontrás carritos con bebés son donde ocupan las mujeres. En la vestimenta, en el sector textil. La historia nos ayuda a recordar que cuando cayeron presas las direcciones del sindicato, una y otra, terminaron mujeres de los compañeros dirigiendo al Zunca. Algunas que ni eran de la construcción, pero siguieron con una convicción que había que mantener el fuego encendido. Que cada semana, cada día de esa semana, cada mes, cada año de política del terror, no había que dejar de luchar por los compañeros que estaban presos. No había que dejar de luchar por la libertad. El homenaje a Omar es ese homenaje. Es de los compañeros que en esa condición terriblemente dura, militante de la construcción, militante también del Partido Comunista y de la Juventud Comunista, decidieron desde la clandestinidad resistir contra todo y denunciar que había compañeros presos, denunciar que se habían quedado con nuestro local, que se sepa, que ellos sepan que el pueblo estaba resistiendo aún en esa condición tan dura. La historia de Omar, además, con 3 hijas pequeñas que están acá y nos emociona, durante muchos años saltando de casa en casa. Hay anécdotas que cuentan que pocas horas antes que lo detuvieran estaba
mostrándole a un compañero de Santa Rosa dónde era nuestro local sindical. Pues por más que lo habían transformado en un centro de detención y tortura, ese era nuestro local sindical. Y no lo habían transformado en un centro de detención y tortura porque no hubiera cuarteles suficientes donde detener compañeros, sino para darnos una cachetada en el alma, porque así como los viejos conquistadores hace más de 500 años, cuando venían, entre comillas, a colonizar, lo primero que hacían era reventarte el templo y arriba del templo montarte la creencia que venía afuera. La catedral en México está arriba de lo que era el templo del sol de los aztecas. También una forma de golpearte duro era quedarse con tu local sindical. En esas condiciones tan complejas, tenemos el honor en la historia de que hubo compañeros que resistieron, y que resistieron pagando con su vida, y que resistieron y están desaparecidos, y que resistieron y que todavía no tenemos los restos donde poder, aunque sea, llevar una flor. No los tiene la familia, en primer lugar, y no los tiene la segunda familia, que era la de los trabajadores de la construcción. Y nos quieren convencer que eso merece ser olvidado, que nos tenemos que olvidar, que tenemos que hacer de cuenta como que no pasó esa vida, o como que no pasó esa muerte que nunca tenía que haber sido, y que nos olvidemos de los héroes y de las bestias. Y a nosotros nos alegra pila que cada vez más hay compañeros jóvenes que entran a la construcción y a la semana están preguntando quiénes eran esos. ¿Quién era Batalla, albañil que fue asesinado en un cuartel en La Tortura en 33? ¿Quién era Gelós Bonilla, secretario general del Zunca y además edil departamental en Maldonado, secuestrado un 2 de enero y que los testimonios en La Tortura, en Laguna, desconocen? Hace poco logramos también en esa relación con la cultura que precisamos más, organizar y que una dramaturga como Raquel Diana nos hiciera una obra de teatro en homenaje a Gelós Bonilla, su vida, su historia, y que ella misma se emocionara cuando contara que las alpargatas con las que el actor que representaba la vida de Gelós en la obra eran las alpargatas de su padre, que fue trabajador de la construcción y que siempre las guardó con mucho recuerdo de lo que significaba la lucha de ese gremio para buena parte de nuestro pueblo. A Gelós le amputaron los testículos en La Tortura y lo dejaron morir desangrado. Arpino Vega también lo asesinan, Maragato lo asesinan en La Tortura. A Modesto Quiñones lo matan en Buenos Aires. Nos enteramos tiempo después que lo matan en Buenos Aires y que era dirigente sindical del Zunca en Soriano. El hermano Juan milita con nosotros y logró encontrar los restos en la Argentina. A Cuña y Piterle, Cuña un compañero de Tacuarembó y Piterle compañero de Florida, el prontuario policial los acusa de querer formar sindicato clandestino en el Parque Posadas. Miren qué delito. Miren qué delito. Iban años de dictadura, un montón de muertos, un montón de presos, y había gente que quería formar sindicato a pesar. No entienden. Pero dicen que no murieron en La Tortura, murieron de un paro cardíaco, que dice que es muy probable que te dé cuando te están dando picana eléctrica, te tienen de plantón, Rosales, que pudimos estar con el nieto hace poco, y vamos a ir a visitar al hijo, un obrero de la construcción de Flores, que además llegó a ser candidato a intendente por Flores. No sé si tuvo, que debe haber tenido muy pocos votos, obrero de la construcción y en Flores, y en esa época. Pero es un obrero de la construcción que lo que le dijeron en la resistencia es que estaban por matar a Liberov en la Argentina. A Liberov en la Argentina lo estaban por matar y decidió ir a cuidar a Liberov.
Y lo mataron a él antes que a Liberov, el mismo mes en el que asesinan a Gutiérrez Ruiz y a Selmar Michelini. Durante mucho tiempo dijeron que murió de una apendicitis y después se pudo saber que murió acribillado y lo tiraron en una zanja. Y Omar representa para nosotros varias cosas. Primero la batalla esa por mantener viva la memoria. Segundo, es una trinchera ética. Tenemos derecho a indignarnos. Tenemos que indignarnos cuando nos dicen que la lucha social es todo lo mismo. Nunca fue todo lo mismo. No puede ser todo lo mismo el compañero que entrega la vida a las causas. En un día o todos los días. En un día en circunstancias trágicas como estos 8 compañeros asesinados o desaparecidos militantes de este sindicato en el periodo de la dictadura, o todos los días. El que se levanta todos los días para mantener un merendero, el que se levanta todos los días para poner el hombro en una comisión de fomento, el que se levanta todos los días para ayudar a que una persona con discapacidad no esté embromada, el que todos los días milita en contra de la violencia contra las mujeres, el que todos los días se organiza y milita para que no haya trabajadores con salarios de miseria, el que todos los días organiza y milita para que no caigan compañeros de los andamios, el que todos los días se organiza y milita para no dejar desamparadas a sus compañeras, el que todos los días se organiza y milita atrás de cosas que no tendrían que ser tan difíciles de entender. Ningún niño nace para pasar mal, ningún niño nace para pasar hambre, nace para ser felices. Y está bueno dibujar una perspectiva histórica donde los trabajadores, que en última instancia generamos toda la riqueza que hay, empujemos por un tipo de sociedad menos desigual, menos brutalmente desigual. Entonces, hacerle un homenaje a Omar, o hacerle homenajes a Omar, que siempre van a quedar chicos. Quedó chico cuando hicimos el homenaje en la calle, queda chico este homenaje, va a quedar chico el del libro. Y a cualquiera de nuestros héroes los homenajes que hagan van a quedar chicos. Pero por lo menos estamos mostrando que entendemos el tamaño de la deuda que existe. No podemos pensar como en el cine continuado que la historia empieza cuando uno llega. La historia tiene para atrás momentos emblemáticos, memorable, gigantesco. Homenajear a estos héroes nos ayuda también a no ser veleidoso, a no caer en vanidades, a no sobredimensionar lo que estamos haciendo hoy. Y defendemos lo que estamos haciendo hoy. Cada una de las luchas que damos la defendemos, le ponemos la piel a cada una. A luchar por un Uruguay más justo con las personas con discapacidad, a luchar para que haya menos familias destrozadas en siniestros laborales, a luchar porque la rama de actividad más destrozada que hay, como los rurales y el citro y la forestación, deje de haber tanta barbaridad. Pero somos un pedacito chiquito de esa historia enorme, gigantesca, emocionante, conmovedora, que también nos tiene que ayudar. Acá está una reunión entre delegados, de que en ese momento en que en la asamblea a alguien se le ocurrió el nombre nuestro, yo no me olvido más la primera vez que me tocó ser delegado en una obra, porque es emocionante que los compañeros te den esa enorme responsabilidad de confiar en uno para que los represente. Y de repente, y le podés pifiar un montón de veces, lo que tratás de hacer es ponerle la piel a las cosas por las que uno cree, defender hasta... Pero bueno, cada compañero que está acá, que es delegado, dirigente departamental, tiene que defender una premisa ética que es tremenda. Ser militante social siempre tiene que ser para nosotros, siempre, en cualquier circunstancia, una responsabilidad, jamás un privilegio. Una responsabilidad. Por lo tanto, tenemos que ser los primeros en todo. Luchar para ser los primeros en cada una. Los primeros en organizar la movilización, los primeros ahora en la salida a juntar firmas, los primeros en que la brigada no caiga, los primeros en que la fundación se desarrolle, los primeros en la solidaridad con un conflicto, los primeros peleando para que los gurises del barrio
tengan acceso a la cultura, que hay algunos que todavía no entienden por qué estamos tan contentos cuando en nuestro local sindical hoy se da introducción a las artes y clase de guitarra. Y hay mucha mirada aristocrática que ya lo que faltaba. Un hijo, un trabajador de la construcción aprendiendo guitarra. El mundo al revés, horrible. Nosotros estamos orgullosos. Estamos orgullosos que en las clases de teatro hace poco va una gurisa Melina en silla de rueda a aprender teatro con los demás. Orgulloso. No es aumento de salario, no es cuánto más cobro de una retroactividad. Pero a veces, como decía Martí, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Lo más importante de todo cabe en un grano de maíz. Decía Martí de esa patria que a veces tiene tanta dificultad, pero a pesar de esa dificultad le ha dado el cuero para poner miles de médicos luchando contra el ébola o para que millones de seres humanos puedan ver gracias a las operaciones del ojo en el mundo pobre. Entonces recordar a Omar es que todos los que no los conocimos tenemos que hacer un esfuerzo por entender que el significado que le dio a su vida tiene que significar las vidas nuestras. Que en cada recorrida, en cada asamblea, en cada marcha, en cada movilización, en cada conflicto, en cada propuesta reivindicativa, cada vez que nos paramos a elaborar un programa, cada vez que intentamos correr el límite de lo posible un poco más allá, cada vez que damos batalla porque la situación sea más justa, estamos significando la vida de estos compañeros que supieron mantener el fuego encendido y las banderas en alto en momentos pero tan complejos. Siempre fue difícil la lucha por la memoria colectiva. No siempre pudimos hacer estas actividades. No siempre. Hace unos años logramos, capaz con más fuerza y con el apoyo de viejos militantes y de viejos compañeros, armar la Comisión para la Memoria, armar equipos de investigación, armar convenios con la Universidad de la República para revisar cada página de la vida que está atrás. Pero que en última instancia, hace poco los jóvenes hacían un homenaje también muy lindo, muy sentido y muy emocionante a Guillermo Machado, trabajador de la construcción asesinado en una racia a fines de los 80. Y en ese entonces la voz emocionada de su hija nos colocaba en una síntesis que tiene mucho que ver con este homenaje en Las Piedras, que si bien Omar era de Soriano, fue un poco adoptado en Las Piedras porque vivió buena parte de su vida acá, de que estamos reclamando por muertes que nunca tenían que haber sido. Estamos reclamando porque hay impunidades que todavía quedan. O sea, recordar a Omar es ver el atascamiento vergonzoso que tienen las causas de los delitos de lesa humanidad en nuestro país. Vergonzoso. Hace poco tuvimos que dar pelea para que no se archive la de Pereira Cuna, que tiene a su familia viviendo en Australia. El espacio, el tiempo, la dedicación. Entonces, hoy es un día también, compañeros y compañeras, para reivindicar que luchar vale la pena aún en los momentos más duros, vale la pena aún en los momentos más dolorosos, que tenemos la responsabilidad de que en esa lucha, por más que a veces te pueda parecer que estás solo, nunca es un camino de soledad. Nunca es un camino de soledad. Y defender la memoria también es una forma de quebrar con esa idea de que la lucha es un camino de soledad. Y también es un día para reclamar memoria, es un día para reclamar verdad, es un día para reclamar justicia, es un día para reclamar nunca más terrorismo de Estado. Hay un poema de Vallejo, un peruano, que
que habla de que un hombre estaba muriendo y fue al auxilio del otro hombre y el cadáver siguió muriendo. Y después fueron 10 hombres a ver si lo auxiliaban y el cadáver ahí decía siguió muriendo. Y fueron 100 hombres a ver si lo rescataban y el cadáver ahí siguió muriendo. Hasta que un día todo el pueblo lo rodeó y ahí se levantó y caminó con nosotros. Nosotros tenemos esa responsabilidad cada vez que levantamos esa bandera gloriosa del sindicato, que es que estas vidas que no pueden ser recordadas desde la muerte porque lucharon para la vida, caminen con nosotros. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Que viva el Zunca. Salud. Bien, compañeros, entonces, luego de tener una audición bien cargada, una audición donde escuchamos el recorrido de lo que fueron estos días de combate de nuestro movimiento sindical todo y en especial de nuestro Zunca, nos despedimos de la familia de la construcción, convidándolos nuevamente para estar al aire el próximo domingo, en la mañana, prendido a la cantora, prendido a la 30 y a partir del lunes en nuestro Zunca oficial en Facebook, donde la audición se cuelga para que circule por las redes y pueda tener la posibilidad de ser escuchada por miles de trabajadoras y trabajadores de la construcción a lo largo del país y del mundo entero. Reiterarles a los compañeros antes de irnos que en nuestro local sindical central hay planillas para firmar y para recolectar firmas por la campaña Yo Apoyo, Yo Firmo, por una ley de empleo para personas con discapacidad. Nos escuchamos y nos encontramos el próximo domingo. Un abrazo. Aquí finaliza La Voz del Zunca. La pelea está perdida. Si se deja de pelear. La semana que viene, la patria sigue en construcción. Porque el Zunca nos une.